Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21, capítulo 19, versículo 1. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces 7? Jesús le contestó: no solo hasta 7 veces, sino 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor lo mandó a que vendiera a él, a su mujer, a sus hijos y a todas las posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó, hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda del otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, queridos hermanos, permítanme compartir con ustedes una breve reflexión del Evangelio que la Iglesia nos propone este día. Los salvadoreños en nuestro país tenemos un dicho: a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, que nosotros buscamos la misericordia, el perdón, la reconciliación con Papá Dios, y nos rebuscamos de muchas maneras. Tenemos hasta nuestras estrategias, y aquí le llamamos mañas, para ponernos a cuentas con Dios para lograr que el Señor nos perdone. Sin embargo, qué difícil se nos hace a nosotros hacer lo mismo con nuestros semejantes. Aquí radica, hermanos, la importancia de por qué Jesús predica este evangelio.
Porque Jesús insiste en la necesidad del hombre que tiene no solamente de pedir perdón, sino de perdonar. Por eso en otras ocasiones Jesús nos enseña que con la misma vara que medimos, con esa misma vara seremos medidos. De tal manera, mis queridos hermanos que nos escuchan en todas partes del mundo a través de esta estación de radio en línea, hay tres cosas fundamentales que Jesús nos enseña en este evangelio. Y la primera es la necesidad de pedir perdón por nuestras faltas, por nuestros errores, por nuestros pecados. Constantemente nos estamos equivocando. Constantemente estamos cometiendo, mis hermanos, faltas y muchas veces graves o pecados capitales. Muy grande es nuestra deuda con el Señor, hermanos. Muy grande es la deuda con Dios Padre, pero Dios es misericordioso. Dice la Sagrada Escritura que su misericordia es tan grande que cada mañana se renueva esa misericordia. Cada día, mis hermanos, nosotros experimentamos el amor y el perdón de Dios, porque Dios es tan grande en misericordia y en bondad que no tiene límite, porque Dios es amor. A pesar, mis hermanos, de que muchas veces nuestros pecados son grandes, siempre el Señor está presto y dispuesto a perdonarnos. Por eso es que este evangelio, hermanos, nos invita a la humildad, a tomar conciencia de que así como nosotros necesitamos ser perdonados, es decir, que cuando nosotros pedimos perdón sentimos un alivio, sentimos una paz interior, sentimos que nuestras cargas se van, sentimos un aliento, una paz inmensa, increíblemente en nuestro interior, cuando nos arrepentimos de todo corazón con el Señor. Y lo segundo, hermanos, es que de la misma manera, así como nosotros nos acercamos al Señor buscando que nos limpie, buscando que nos purifique, buscando que nos perdone, hombre, el Señor también nos invita a que también nos miremos a nosotros mismos y tratemos la manera de descubrir que así como ofendemos a Dios sin merecerlo, nuestro pecado, así también, mis queridos hermanos, debemos de hacer conciencia hoy de que muchas veces nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo nos han ofendido, se han equivocado con nosotros, nos han lastimado en lo más profundo y nos sentimos heridos, nos sentimos en nuestro interior, nuestro espíritu se entristece por esa ofensa que muchas veces nos han dado. Pero el Señor nos invita a que también nosotros, hermanos, imitemos a Jesús en la acción del perdón. Porque perdonar, hermanos, es amar. Dios quiere seguir amándonos a través del perdón. Dios nos libera, nos quita esas cárceles, esa opresión de nuestra falta, de nuestras culpas. De igual manera, hermano, como dice en alguna parte del Evangelio, y todo le dijo a Pedro, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Hermanos, el Señor nos invita a que así como es importante para mi vida sentirme perdonado, amado, querido, aceptado, que así también con la misma forma debemos pagar, con la misma manera, con la misma cara de la moneda, también con nuestros hermanos. Ahora, llama la atención este evangelio porque Pedro le dice a Jesús que, maestro, debemos perdonar 7 veces. Entonces, Pedro entiende perfectamente y sabe en su interior la necesidad de perdonar. Pero el Señor va más allá.
de perdonar 7 veces. Y el Señor dice 70 veces 7. Es decir, intensamente Dios nos grita en su amor y hoy a través de Jesús en su evangelio que debemos de perdonar siempre, que el perdón es plenitud de vida. Ahora, hermanos, ¿por qué pedimos perdón nosotros? ¿Por qué buscamos el perdón de Dios? Por aliviar nuestra conciencia, por salvar nuestra alma. ¿Sabe por qué pedimos perdón? Porque el perdón abre puertas a la reconciliación. Porque el perdón te abre puertas a la felicidad. Y porque jamás vamos a lograr ser felices sin perdón. Si no somos perdonados y si no perdonamos. De tal manera que si cuando nosotros nos reconciliamos con el Señor nos sentimos perdonados y felices, de la misma manera, hermanos, nosotros tenemos que ayudar a nuestros semejantes a que ellos también experimenten esa sensación de paz, esa sensación de felicidad, de gozo, de reconciliación. ¿Qué les parece, mis hermanos, si nosotros hoy comenzamos a dar esos pasos de fe, esos pasos de nobleza de corazón? Porque el tercer aspecto que yo quiero tratar con ustedes a través de este evangelio hoy es cómo debemos de perdonar. Debemos de perdonar, hermanos, de la misma manera como nos perdona el Señor. Si el Señor nos perdona siempre, ¿cuántas veces debo de perdonar yo? Siempre. Ahora, ¿por qué el Señor nos perdona siempre? Porque Dios es un Dios misericordioso que perdona y olvida. Ahora, muchas veces nosotros, hermanos, decimos yo te perdono, pero ¿quién sabe que lo olvide? De tal manera, mis queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a través del perdón, que abra puertas de reconciliación. Meditemos hoy, hermanos, cuántas ataduras podemos tener por falta de pedir perdón. Y cuántas ataduras, cuántos hermanos tenemos presos. Los hemos metido en una cárcel interior porque no hemos sido capaces de perdonarlos. De tal manera que, como dice el evangelio de hoy, la falta de perdón es una cárcel. Y aquel, después de haber sido perdonado por el rey, en la parábola que acabamos de leer y escuchar, hermanos, se acordó, se encontró con alguien que le debía y lo metió a la cárcel. Eso hace la falta de perdón, hermanos, en tu vida y en la vida de los demás. Los encarcelamos, los encerramos. ¿Y cómo es la vida en una cárcel? Una vida llena de tristeza, de rencor, de impotencia, de desgracia. Hermanos, es importante tomar en cuenta que la falta de perdón en nuestro corazón va creando entonces raíces de amargura, raíces de odio en nuestro ser y en el ser de todos aquellos hermanos que no les hemos dado la oportunidad, que no les hemos cedido la oportunidad de que nos pidan perdón. Con la ayuda del Espíritu Santo, pues, hermanos, hagamos una revisión de nuestro interior. Recordemos que Dios nos ha perdonado muchas veces sin merecerlos. Jesús quiere perdonarnos, así como Él nos perdona. El Señor nos pide que también nosotros perdonemos a quienes nos han ofendido. Desde la cabina de Radio Ángeles, de la parroquia El Calvario de Santa Tecla, El Salvador, les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo de amor, de fraternidad, de paz. Les deseo que pasen de todo corazón un feliz día, mis hermanos. Gracias por sintonizarnos. Gracias por atender la voz de Dios aquí en la tierra. Que el Señor les bendiga abundantemente. Paz y bien para todos.